Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fabián González. Voy a presentar a mis integrantes, Mavi Calderón, Miguel Rey y Luis Rojas. En esta presentación vamos a hablar sobre la ética y derechos laborales en el transporte pesado. En la introducción, en Chile el transporte pesado y la operación de aérea son actividades fundamentales para el sector como la minería, la industria forestal, la construcción y los puertos. Normalmente su desempeño se evalúa según la cantidad de carga transportada, la rapidez de la entrega o el cumplimiento de los plazos. Sin embargo, desde la perspectiva de la ética corporativa, los derechos humanos también es importante considerar el bienestar de las personas que realizan estos labores. Los operadores no son parte solo del proceso productivo, sino trabajadores que tienen derecho a desempeñar sus funciones en condiciones seguras y dignas. De acuerdo con los principios rectores de la Nación Unida sobre las empresas, los derechos humanos y las empresas deben respetar los derechos de los trabajadores y actuar cuando estos se ven afectados. Por eso, exigir el tiempo de trabajo que impidan cumplir con los descansos obligatorios no solamente representa un incumplimiento de la salud de los trabajadores, falta fomentar una cultura de prevención y respetar la jornada laboral. Priorizar la seguridad permite reducir accidentes y mejorar el ambiente de trabajo y fortalecer la confianza entre las empresas y trabajadores y la comunidad. Ahora sobre el tema: ética, derechos laborales, prevención de riesgos de transporte pesado y la operación de máquinas en Chile. Enfoque de la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque nuestra investigación busca analizar, comprender la importancia de la ética, los derechos laborales y las condiciones de trabajo, más que medir datos estadísticos o realizar cálculos. Paradigma interpelativo. ¿Por qué? Porque buscamos comprender cómo las condiciones laborales, la ética empresarial y el respeto por los derechos humanos influyen en la seguridad y bienestar de los trabajadores. Levantamiento del problema. El crecimiento del transporte pesado ha aumentado las exigencias sobre conductores, operadores de maquinaria, quienes enfrentan largas jornadas laborales, presión por cumplir plazos y condiciones de trabajo que muchas veces ponen en riesgo su seguridad y salud, aunque existe legislación distinta a protegerlo. En la práctica, aún no se presentan incumplimientos en relación con los tiempos de descanso. La capacitación y la prevención de riesgos afectan los derechos laborales o al aumento de posibilidad de accidentes. Pregunta: ¿cómo influye la ética empresarial y el respeto por los derechos laborales, la prevención de accidentes y la seguridad de conductores y operadores de máquinas pesadas en Chile? Bueno, el objetivo general es analizar la importancia de la ética y los derechos laborales en el transporte pesado, considerando las condiciones laborales de conductores y operadores de maquinaria, la prevención de accidentes y el respeto a los derechos humanos, tanto como para las empresas y también para el trabajador. Objetivo específico: analizar las principales condiciones laborales que enfrentan los conductores y operadores de maquinaria en Chile, identificar los factores laborales y organizacionales que aumentan el riesgo de accidentes laborales y de tránsito, examinar la importancia de la ética empresarial y del cumplimiento de los derechos laborales en la prevención de riesgos y la protección de los trabajadores. Hipótesis: si las empresas respetan la ética empresarial y los derechos laborales de los conductores y operadores de maquinaria pesada, garantizando condiciones de trabajo seguras, jornadas adecuadas y medidas de prevención de riesgos, entonces disminuirían los accidentes, tanto laborales como de tránsito, y mejoraría la seguridad de todos los trabajadores. Bueno, el estado del arte 1. Hoy en día la seguridad en el transporte y la maquinaria pesada es un tema clave en Chile y el mundo, ya que sus trabajadores enfrentan riesgos diarios que amenazan la salud y sus vidas. Organismos internacionales como la OIT y la ONU señalan que trabajar en un ambiente seguro es un derecho humano, por lo que empresas tienen la responsabilidad de capacitar a su personal y mantener los equipos en buen estado. En el transporte pesado, el principal peligro es la fatiga, ya por las largas horas de jornada y la falta de descanso.
Mientras que en la maquinaria pesada el riesgo está en el gran tamaño de los equipos y la exposición constante al ruido, polvo y turnos rotativos. En conclusión, para proteger la vida de estos operadores, es urgente y fundamental asegurar capacitaciones constantes, un mantenimiento riguroso a las maquinarias y un control estricto a los tiempos de descanso. Estado del arte 2. Bueno, en Chile el Código del Trabajo y la Ley de 40 horas buscan proteger a los conductores regulando sus jornadas y descansos para reducir la fatiga. Sin embargo, su cumplimiento total es difícil debido a la falta de fiscalización, las precisiones por cumplir con la entrega y la falta en rutas con descansos seguros compartida. El trabajador debe ser responsable, pero la empresa tiene que asumir un rol activo manteniendo las máquinas y respetando los turnos. Además, hoy toma la fuerza la ética empresarial, demostrando que cuidar el bienestar de los trabajadores disminuye los accidentes y mejora la productividad. En conclusión, aunque Chile tiene leyes, el gran desafío actual está en la fiscalización y el compromiso de las empresas, por lo que es clave entender cómo la ética y los derechos laborales pueden garantizar un trabajo verdaderamente seguro y digno. Marco teórico. Concepto de ética en el ámbito laboral, también conocida como ética profesional o ética empresarial. Se refiere al conjunto de valores, normas, principios morales y conductas que guían el comportamiento de las personas y de las organizaciones en el desarrollo de sus actividades comerciales y productivas. No se limita únicamente a cumplir las leyes vigentes, lo cual es un mínimo obligatorio, sino que implica tomar decisiones conscientes basadas en lo correcto, justo y digno para todos los involucrados. Ética profesional es el compromiso que asume cada trabajador o profesional con su propio oficio. Incluye la honestidad intelectual, la puntualidad, la confidencialidad de la información y la responsabilidad de ejecutar las tareas con el máximo estándar de calidad técnica posible. La ética empresarial se define como la organización se comporta con su entorno, se manifiesta a través de políticas explícitas, códigos de ética, la transparencia financiera, la libre competencia y el rechazo absoluto a prácticas como el cohecho. Derechos del trabajador. Es el pilar que conecta directamente con la dignidad humana. Una empresa éticamente responsable entiende que la rentabilidad no puede lograrse a costa de la salud, el bienestar o los derechos fundamentales de sus colaboradores. Importancia del transporte pesado. El transporte pesado es una actividad fundamental para el desarrollo económico en cualquier país. Gracias a este sector es posible trasladar materias primas, maquinarias, alimentos, medicamentos, combustibles que permiten el funcionamiento de múltiples actividades productivas en Chile. El transporte terrestre tiene un rol estratégico debido a la gran agricultura dependen directamente del trabajo realizado por conductores y operadores de maquinaria pesada. Sin embargo, las actividades también implican niveles de riesgo altos debido al tamaño de los vehículos, las largas distancias recorridas, las condiciones climáticas cambiantes y la necesidad de operar maquinaria de gran capacidad. Condiciones laborales, conductores y operadores de maquinaria. Conductores de transporte pesado, camiones de alto tonelaje. La realidad de los choferes de ruta está marcada por la itinerancia, el aislamiento y la exposición directa a los riesgos de las carreteras. Jornadas del trabajo complejas. A menudo combinan la conducción activa con las largas horas de inactividad. Legalmente, en muchos países, como en Chile, bajo el artículo 25 bis, se repara la jornada ordinaria de conducción de los tiempos de espera. Gestión de la fatiga y descanso en rutas. Es uno de los factores más críticos, al estar sujeto a plazos de entrega estrictos. Los conductores sufren frecuentemente de privación del sueño y alteración del ciclo circadiano. Pernoctación
infraestructura. El descanso diario muchas veces debe realizarse a bordo del propio vehículo. Esto exige que los camiones cuenten con literas adecuadamente normadas. No obstante, la falta de paraderos seguros con servicio higiénico, duchas y alimentación saludable sigue siendo un problema estructural que precariza su calidad de vida, riesgos psicológicos y seguridad. El conductor experimenta altos niveles de estrés debido al aislamiento familiar prolongado y la presión por cumplir itinerarios. A esto se suma el riesgo creciente de la delincuencia en carreteras, robos de cargas y asaltos, lo que impacta directamente en su salud mental y sensación de seguridad. Operadores de maquinaria pesada, grúas, excavadoras, tractores. A diferencia de los conductores de ruta, los operadores de maquinaria suelen trabajar dentro de un recinto delimitado. Faenas mineras, canteras, obras de construcción o puertos, y se rigen por dinámicas industriales colectivas. Sistemas de turnos rotativos. Es común que trabajen bajo jornadas excepcionales o sistemas de turnos, concentrados, por ejemplo, 7 días de trabajo por 7 días de descanso, o 4 por 3, lo que requiere una adaptación biológica constante a los cambios de horario, turnos diurnos y nocturnos, exposición a vibraciones y ergonomía. Los operadores están expuestos directamente a las vibraciones de cuerpo entero VSE transmitida a través del asiento de la máquina al transitar por terrenos irregulares. Si las cabinas no cuentan con una adecuada amortiguación neumática, esto deriva a mediano plazo en patologías crónicas de la columna, lumbalgias, hernias, condiciones ambientales en cabina. Al operar en entornos hostiles, las cabinas de las maquinarias deben funcionar como cápsulas de aislamiento. Legalmente deben contar con sistemas de climatización, calefacción y aire acondicionado, filtros de aire para evitar la inhalación de polvos, sílice o gases tóxicos, y aislamiento acústico contra el ruido de los motores de alta potencia. Exigencia de certificación técnica. El manejo de estos equipos no solo requiere salud compatible, sino también competencias técnicas demostrables y licencias habilitantes específicas como la licencia clase D. En Chile, el operador tiene derecho a recibir instrucciones y capacitaciones constantes sobre los riesgos específicos de la maquinaria que manipula. Legislación chilena relacionada con el transporte pesado. La legislación laboral y de jornada, regulada por el Código del Trabajo. La normativa laboral es la más estricta para evitar la fatiga del conductor y los siniestros viales. Su eje central es el artículo 25 bis del Código del Trabajo, complementando por las exigencias de la ley de 40 horas. La jornada del trabajo, en este caso la transición a la ley de 40 horas, actualmente en el sector se rige bajo una jornada ordinaria de 180 horas mensuales. Sin embargo, la ley establece que el empleador debe otorgar un descanso anual adicional de 6 días para compensar la reducción horaria, o bien optar por un medio de 40 horas semanales en base a cómputos mensuales. Las 180 horas no se pueden concentrar en menos de 21 días al mes. Tiempos de espera. Las horas que pasa el conductor en puertos, aduanas o centros de distribución esperando carga o descarga no se consideran jornada ordinaria. Tienen un tope de 88 horas mensuales y deben pagarse con un valor no inferior a la proporción de 1,5 ingresos mínimos mensuales. Conducción continua y descanso. Por estricta seguridad vial, un chofer no puede manejar más de 5 horas seguidas. Tras este bloque, tiene la obligación legal de descansar un mínimo de 2 horas, descanso diario y la litera. El trabajador debe tener un descanso mínimo de 8 horas continuas dentro de cada ciclo de 24 horas. Si este descanso ocurre total o parcialmente arriba del vehículo, el camión obligatoriamente debe contar con una litera adecuada. Responsabilidades éticas de empresas. Garantizar la seguridad es tener un mantenimiento riguroso y preventivo de maquinaria y vehículos. Capacitación periódica, capacitar en forma periódica a los operadores en seguridad y normativa vigente. Respetar jornadas laborales, diseñar rutas y horarios que eviten la sobrecarga laboral a operadores y conductores. Sostenibilidad ambiental, invertir en tecnologías limpias y gestionar correctamente los residuos peligrosos. Cumplimiento legal, rechazar la sobrecarga de vehículos para no dañar la infraestructura vial
o arriesgar vidas por exceso de peso. Responsabilidad ética de conductores y operadores. Conducta preventiva. Conducir y operar maquinaria con máxima atención, evitando por completo distracciones, actualmente el uso del teléfono celular, y mantener una velocidad adecuada respetando la normativa vial. Tolerancia cero. Evitar completamente el consumo de alcohol, drogas o medicamentos que alteren la capacidad de reacción del trabajador. Inspección honesta. Reportar de inmediato cualquier falla mecánica grave, además de evitar usar un vehículo o equipo inseguro. Cuidado del entorno. Respetar peatones, otros vehículos y normativas de ruido. Actualización constante. Participar lo más posible en capacitaciones o entrenamientos y aplicar prácticas de seguridad. Análisis crítico. Aunque en Chile existe una normativa que protege a los conductores y operadores de maquinaria pesada, en la práctica no siempre se cumple. Uno de los principales problemas es la falta de fiscalización, ya que no hay suficiente personal para supervisar que las empresas respeten las jornadas de trabajo, los tiempos de descanso y las demás condiciones laborales establecidas por la ley. Además, los conductores muchas veces deben enfrentar largos tiempos de traslado y de espera, lo que aumenta su carga laboral y provoca cansancio. Esto puede afectar su concentración y aumenta el riesgo de sufrir accidentes. Otro problema es la falta de lugares adecuados para descansar durante los viajes. En muchas rutas no existen espacios seguros donde los conductores puedan cumplir con sus descansos obligatorios, lo que dificulta respetar la normativa y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a las demás personas que circulan por las carreteras. Por último, la capacitación en prevención de riesgos no es igual en todos los sectores. Mientras que la minería suele ser una exigencia permanente, en actividades como el transporte, la construcción o la agricultura muchas veces depende del interés de cada empresa. Por eso, no basta con que existan leyes, también es necesario que se fiscalice y que las empresas realmente se comprometan con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores. Conclusión. A partir de la información analizada en esta investigación, se puede concluir que los conductores de transporte pesado y los operadores de maquinaria cumplen un rol fundamental para el desarrollo de distintos sectores productivos en Chile. Sin embargo, enfrentan condiciones laborales que pueden afectar su salud y seguridad, como la larga jornada de trabajo, la fatiga, la presión por cumplir plazos y en muchos casos la falta de espacios adecuados para el descanso. El estudio permitió responder la pregunta de investigación, demostrando que la ética empresarial y el respeto por los derechos laborales influyen directamente en la prevención de accidentes y en la seguridad de los trabajadores. Cuando las empresas respetan las jornadas laborales, entregan capacitación, mantienen sus equipos en buenas condiciones y cumplen con la normativa vigente, disminuyen los riesgos y favorecen un ambiente de descanso más seguro. A pesar de que Chile cuenta con leyes que protegen a los trabajadores del transporte pesado, todavía existen problemas relacionados con la fiscalización y con el cumplimiento de estas normas. Esto demuestra que no basta con tener una buena legislación, sino que también es necesario que las empresas asuman un compromiso real con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores. Finalmente, se puede señalar que la hipótesis planteada se cumple, ya que el respeto por la ética empresarial y los derechos laborales contribuye a reducir los accidentes y a promover un trabajo más seguro, digno y responsable. Bueno, como aquí podemos presentar es la infografía, la ética y derechos laborales en el transporte pesado y operación de maquinaria en Chile. ¿Cómo influye la ética empresarial y el respeto por los derechos laborales en la prevención de accidentes? Bueno, aquí está el problema. Las jornadas laborales extensas, la fatiga, la falta de descanso, la presión por cumplir plazos, pocos lugares para descansar, fiscalización insuficiente. Las consecuencias, ¿cuáles son? Mayor riesgo de accidentes, lesiones, enfermedades laborales, pérdidas económicas. ¿Dónde ocurre esto? En la minería, en las forestaciones, en la construcción, transporte pesado y puertos. Y la ética empresarial. La empresa ética tiene que tener un cumplimiento de la ley, seguridad laboral, bienestar del trabajador, jornadas justas, capacitación y mantención preventiva. ¿Cuál es la responsabilidad del trabajador? Capacitarse, no alcohol ni drogas, no usar el celular, usar EPP, revisar el vehículo, reportar fallas. La legislación chilena dice que el Código del Trabajo, la Ley 16744, DS40, DS594 y la Ley de 40 horas. ¿Qué dice la investigación? Jornadas largas, fatiga, menor concentración, más accidentes.
Ética empresarial, respeto de los derechos, capacitación, descanso, prevención, menos accidentes. ¿Cuáles son los hallazgos? El problema, fatiga, la solución, descanso más adecuado. Estrés, mejor planificaciones. Poca capacitación, formación continua. Falta de fiscalización, mayor supervisión, mal estado de los equipos, mantención preventiva. Bueno, y la conclusión de todo esto demuestra que la ética empresarial y el respeto por los derechos laborales reducen los accidentes, mejoran la seguridad y protegen la salud de los conductores y operadores de maquinaria pesada.